Listo. Buenas noches. ¿Me escuchan? Profesor, buenas noches. Disculpe, profesor, no sé si me escuchó, es que había como unas fallas de Pueden audio. Entonces... ir escribiendo ahí en el chat los ok. que no alcanzaron. Bueno, ya está habilitado para que compartan pantalla. Se van a compartir pantalla. Pueden empezar. Bueno, veo que Luis sigue con problemas de audio, entonces yo voy a hacer la presentación. Doña El Claudia. grupo mío, señor. Doña Listo, Claudia, hágale sí, Luis, ya. entonces, hágale. Sí, no, igualmente ahí ya empiezo a compartir pantalla. ¿Sí tienen la pantalla? ¿Ven la pantalla ahí Ya, perfecto. línea? Listo, entonces. Bueno, entonces, nosotros nos tocó el contrato de fianza. Doña Claudia va a iniciar. Doña Claudia. Ahí estoy lista, don Luis. Listo. Don Luis, listo, ok. Bueno, vamos a hablar del tema de la fianza. Antes de entrar a qué es un contrato de fianza, me gustaría primero hablar de qué es una fianza. Este es un tema que no es nuevo aquí en Colombia. Además de su presentación en el tema, en el ámbito jurídico, tampoco es algo nuevo. Esto es un tema que viene de muchísimo tiempo atrás. Antes de que se diera por asentado una fianza, pues ya existían otra clase de contratos, entre esos el de mutuo que hablaron mis compañeros en estos días, hasta llegar hasta llegar al de la fianza. Básicamente, cuando hablamos de una fianza, tenemos que decir que es un tipo de garantía donde se trata de asegurar el cumplimiento de una obligación. En la fianza, ¿qué es lo que se hace? Se trata de respaldar los impagos o los desperfectos que se lleguen a presentar en un contrato. Un ejemplo más conocido es el pago de un alquiler o un depósito o un crédito de los que normalmente todos hemos tenido. Mediante esta modalidad, una persona que se puede llamar el fiador se compromete al pago de una deuda a favor de un tercero, que podrá hacer uso de esa fianza en caso de fallo o de incumplimiento de la obligación por parte de ese deudor. La fianza se utiliza en operaciones económicas como herramienta de confianza entre las partes que hacen esa transacción. De esta manera es posible delegar la fiabilidad con la idea de poder reducir los riesgos de impagos o de incumplimientos de estas deudas que se adquieren y que se amparan ante esta garantía. Para poder entender mejor qué es una fianza, podemos también hablar de los sinónimos de una fianza. Un sinónimo puede ser un aval, un depósito, una garantía, una prenda, una hipoteca. En el Código Civil colombiano, el tema comprende desde el artículo 2361 hasta el artículo 2408. Del 2361 al 2408 nos habla totalmente lo que es una fianza, la definición de una fianza, las clases de fianza, la sustitución de las fianzas, que es el tema que voy a hablarles yo y después continuarán mis compañeros. En el artículo 2361, si ustedes tienen a la mano su Código Civil, pueden observar en la página número 318, que dice muy claro que la fianza es una obligación accesoria. Y cuando hablamos de accesoria, quiere decir que depende de la existencia y la validez de una obligación principal que le sirve de fundamento, en virtud de la cual una o más personas responden ante una obligación ajena, comprometiéndose para que el acreedor a cumplirla en toda su parte si el deudor principal no la cumple. Ahora sí podemos, ya después de este corto introducción, ya podemos hablar de qué es un contrato de fianza. ¿Qué es? El contrato de fianza es un contrato legal
que están consagrados en los artículos, como lo decía anteriormente, en los artículos 23 y 61 en el Código Civil colombiano, que esto data desde el siglo XIX, entonces siempre llevamos bastante tiempo utilizando esta figura. La fianza, el contrato de fianza es tripartito. Eso quiere decir que intervienen tres elementos personales, que es el fiado, que es el acreedor y que es la afianzadora. La fianza es un tipo de garantía, como lo he venido diciendo y se va a repetir durante toda la exposición, que es tratar de asegurar el incumplimiento de una obligación. La idea es que nunca se llegue uno a ejecutarla, pero en caso que se llegue a presentar de ese incumplimiento de esa deuda, siempre va a estar la fianza ahí encima de esta obligación. El contrato de fianza es por medio del cual una persona denominada fiadora se obliga a responder por la obligación de un deudor principal. Que eso creo que para todos se ha quedado como claro qué es una fianza en este momento. Pero para que exista una fianza tienen que existir unos elementos, unas partes, y entre esos estamos el fiado, que es el solicitante, que es la persona física o moral que solicita la fianza para garantizar el cumplimiento de una obligación que el tipo ha contraído. El beneficiario es la otra parte, que es la persona física o moral que se va a ver favorecida en caso del incumplimiento del fiado a través del pago que le efectúa la afianzadora como fiador. Y el fiador, que en este caso viene a ser la afianzadora, que se compromete a respaldar esa obligación en caso de incumplimiento contraída por esas personas. Un requisito indispensable para tramitar una fianza es que debe existir un fiador, un deudor solidario, que tenga las garantías necesarias, que tenga la capacidad de pago de poder responder ante el incumplimiento de ese deudor principal. Un ejemplo de las fianzas que yo sé que todos hemos escuchado, la más común es cuando una persona toma en alquiler un inmueble y le pide a la fianza que lo respalde, porque en caso de que el inquilino no pague, pues entonces la fianza va a pagarle ese arrendamiento al propietario. Otro ejemplo de fianza es cuando un constructor le exige garantizar el anticipo y la calidad de obra a la persona que le ha entregado o a la empresa que le ha entregado al que le haga una obra en particular, porque esta viene a llamarse como una fianza de cumplimiento. Otra clase de fianza, otro ejemplo, está cuando un dueño de una empresa contrata una fianza para cubrir los daños en su patrimonio que alguno de sus empleados puede llegar a cometerle, como robos o abuso, fraudes de confianza, delitos, bueno, una cantidad que se puede existir. Según el artículo 2362 del Código Civil, dice que existen unas clases de fianza. Una es la fianza convencional, que es una fianza voluntaria, es la contratada libremente por las partes interesadas, el acreedor, el beneficiario y el fiador, que es lo que estamos hablando anteriormente. Esa es la cláusula convencional. Existe otra cláusula, otra fianza, que es la fianza legal. Esta fianza legal es aquella impuesta por la ley con el fin de asegurar el cumplimiento de una obligación. La fianza judicial es otorgada mediante una resolución judicial, como lo dice el inicio de lo que es la fianza legal. Y por último vamos a encontrar la fianza judicial. Este tipo de fianzas tiene el propósito de garantizar el cumplimiento de las obligaciones dentro de un procedimiento judicial o derivado de resoluciones judiciales, como por ejemplo una libertad provisional o preparatoria, condena condicional. Aquí en este momento, desde el 2013, se ha querido que, como por aliviar un poco esa asignación en las cárceles, puede decirse que un preso, pues, antes de que se llegue a dictarle sentencia, pueda él presentar este recurso. El problema es que estas fianzas son algo costosas y normalmente esta gente no tiene con qué garantizar o no tienen el pago para poder realizarlo. O estas fianzas tampoco abarcan a todo el
todos los delitos que se han cometido. Sobre el tema de la fianza judicial, es un tema que se dice que en la reforma a la justicia podría volverse a tratar y hacerlo como un poquito más accesible, pero aquí el problema no es si de pronto llega el preso a tener el dinero con qué pagarlo. Ahora entraría la parte si esa aseguradora, a esa afianzadora, se le mide a esto, porque tener que responder en caso que el tipo se pierda del mapa, entonces quedaría bastante colgada ahí en ese tema. En el artículo 2363 habla de la sustitución de la fianza. La fianza no tiene sustitución. ¿Cuándo se termina la fianza? Cuando se termina el contrato. En el caso de un contrato de arrendamiento, muere el día que muere el contrato de arrendamiento y se le manda a la afianzadora diciéndole que el señor ha cumplido correctamente, entonces se cancela en ese momento la fianza, pero no se termina en cualquier instante. ¿Qué nos cumple o qué nos ampara la fianza? Solamente los incumplimientos que se lleguen a presentar en los canos de arrendamiento, en caso que se haya hecho una fianza por servicios públicos, pero no nos cubre en caso que se presenten en que tenga que cobrársele al arrendatario la multa por no cumplir el contrato. Después de esto, creo que si continúa mi otro compañero Johan. No, disculpe. Buenas noches, doctor. No, Buenas noches. Sí, continúo yo. No, Johan, Continúo yo, sí, señor. Johan, espérame un momento que no se me olvidó una partecita, y es, Dale, dale. discúlpame un segundito, qué pena contigo. El hablar de esta diapositiva que está aquí, que es qué es una fianza y qué nos diferencia a nosotros de la de un seguro. Aquí, como ustedes lo pueden ver, la fianza se rige por el Código Civil colombiano. El seguro, pues, también está regida por el Código, pero también está por el Código de Comercio. En la fianza, es, como hablaba antes, tripartidita, en el otro solamente es bilateral. En el contrato de fianza participan afianzadora, deudor, beneficiario, acreedor. En el de seguro solamente participan el asegurador y el tomador. Y ahí, además de eso, la fianza nos cubre lo que le estaba diciendo antes, lo que es el incumplimiento, mientras que el seguro nos paga es el siniestro, como de pronto que se choquen dos carros o algo así, que ese tema pues lo hablarán más adelante otros compañeros. Eso es básicamente la diferencia entre lo que es una fianza y lo que es un seguro, el por qué unas empresas piden fianza y por qué otras empresas prefieren los seguros. Ahora sí, Johan, sigue, por favor. Listo, buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. ¿Me escuchan? Sí. Sí, señor. Buenas noches. Sí, Bueno, vamos a comentar algo sobre los artículos. El primer artículo 2364, que nos dice del Código Civil colombiano, que nos dice que la obligación a que accede la fianza puede ser una obligación civil o una obligación natural. Aquí nos remitimos un poco a lo que hemos visto en nuestra materia de obligaciones, donde nos dice que las obligaciones civiles son las que nacen a nivel de una exigencia por la vía legal. Por ejemplo, un contrato. Un contrato es una obligación civil porque se crea un nexo y se crea una obligación. Y las obligaciones naturales son las que no confieren acción para exigir su cumplimiento, pero cumplidas por el deudor autorizan a retener lo que se ha dado por razón de ellas. Es decir, un ejemplo, una obligación natural, una deuda de juego. No nace de un contrato, no nace de nada, pero es una obligación natural. Entonces la fianza se puede ver en estos dos casos. O sea, nace la fianza cuando, o sea, se puede acceder a la fianza en cualquiera de estos dos casos. Seguimos con el artículo 2365. Puede afianzarse no solo una obligación pura y simple, sino condicional y a plazo. Vamos a desglosar este artículo un poquitico, recordando algo también de nuestras obligaciones puras y obligaciones simples, ¿cierto? Ya sabemos que obligación pura y simple es aquella
que existe desde el momento que se perfecciona el contrato. O sea, en el momento que nosotros hacemos el contrato, que creamos el acto jurídico, ahí nace la obligación pura y simple. Entonces se puede afianzar eso, y también se pueden afianzar las que son condicional y a plazo. Que como sabemos, las obligaciones condicionales son aquellas cuya eficacia depende de la realización de alguna condición, de un evento futuro, que se condicione de un futuro incierto. Eso sería una obligación condicional. Su eficacia es incierta, pero para efectos de producirse si la condición no se cumple o desaparecer cuando la condición se resuelve. Y las obligaciones a plazo son aquellas cuya eficacia depende de un día cierto. O sea, pues como su nombre lo indica, y para no confundirnos con más palabras, una obligación que se pacta a 3 meses, a 4 meses, a 5 meses. También para eso esas obligaciones se pueden afianzar, básicamente. También se puede afianzar una obligación futura, y en ese caso podrá el fiador retractarse mientras la obligación principal no existe. O sea, mientras no se haya perfeccionado el contrato, el fiador se puede retractar de todo, de ser fiador, con todo y responsable a la acreedora y a terceros de buena fe. Aquí nos remite este artículo, un artículo que es el 2199 del Código Civil, que voy a leer a continuación, y que nos habla de la expiración del mandato frente a terceros. Todas las veces que el mandato expira por una causa ignorada del mandatario, lo que éste haya hecho en ejecución del mandato será válido y dará derecho a terceros de buena fe contra el mandante. Quedará así mismo obligado el mandante, como si subsistiera el mandato, a lo que el mandatario, sabedor de la causa que lo haya hecho expirar, hubiere pactado con terceros de buena fe. Esto básicamente nos habla el artículo 2365. El artículo 2366. La fianza puede otorgarse hasta o desde cierto día o bajo condición suspensiva o condición resolutoria. Se puede pactar en el contrato de fianza que comienza a ser fiador a partir de la firma del contrato o a partir de una condición, como lo veíamos anteriormente. Un ejemplo, a partir del 2 de junio del año 2021 comienza a ser y va a ser fiador hasta cierto día o bajo una condición, hasta el 30 de junio. Entonces, aquí doy los términos de condición suspensiva y condición resolutoria. Una obligación bajo condición suspensiva es aquella que debe existir o no existir según un acontecimiento futuro o incierto, que sea o no suceda. Y la condición resolutoria hace depender de ese acontecimiento el fin de la existencia del negocio. Por ejemplo, yo voy a pagar 50.000 pesos, pero cuando vea que pasó la materia, pues lo estoy poniendo como una condición que resuelva ese acto. Eso también se puede afianzar. Todas esas obligaciones se pueden afianzar. Y el artículo 2337, donde nos habla que el fiador puede estipular con el deudor una remuneración pecuniaria por el servicio que presta. Al investigar, pues efectivamente el fiador puede cobrar sus servicios como fiador. Yo siempre veía como con regulares ojos que hay personas que prestan ese servicio de fiador, y yo pensaba que no era legal, yo pensaba que eso era algo muy por debajo, muy clandestino. Pero no, el fiador sí se puede prestar y cobra una remuneración. Entonces yo soy fiador suyo, señora Claudia, pero le voy a cobrar 200.000 pesos por mi servicio. El artículo 2367 da esa autorización para que el fiador pueda cobrar ese servicio. Ahí ya continuamos con el 2368, me toca a otro compañero. Ok, buenas noches, compañeros. Continuamos con el artículo 2668, que nos habla de los fiadores incapaces. Acá vemos que los fiadores incapaces son las personas que carecen de capacidad jurídica al momento de ser fiador. Se traduce en que no pueden ejercer, digamos, sus derechos como fiadores por algunas, digamos, condiciones que presentan en el momento. No todas las veces un fiador es incapaz permanentemente. Hay momentos donde es incapaz, cuando tiene, digamos, desimpuber, tiene demencia,
o ahí es coaccionado por alguna situación que en ese momento le impida tener dejar certeza escrita de que él quiere ser fiador, sería un fiador incapaz. Artículo 2369 nos habla de las limitaciones y facultades del fiador. Acá encontramos que el fiador, digamos, solo se podrá obligar al 100% de la totalidad de la deuda, mas no podrá obligarse a un valor superior, a ningún monto superior. Lo que sí puede es a menos, él puede obligarse a menos o mejorar, digamos, las condiciones de la deuda real por una menor cuantía, más por mayor valor no podrá obligarse. En el artículo 2370, que vemos otras limitaciones, gracias, vemos nuevamente que el fiador se verá obligado, digamos, con el deudor principal o en la cuantía, en el tiempo y modo de pago. No podrá cambiarse en esos términos, ¿sí? A menos de que se mejoren, ¿sí? Digamos que si él quiere refinanciar, si está a 12 meses la deuda y él dice, no, yo quiero a 24 meses, eso no es posible, lo puede hacer a 6 meses, puede reducir el tiempo o mejorar la deuda, más no agrandarla. El fiador también podrá utilizar la figura de hipoteca, esto es importante, como respaldo al pago y mejora de las condiciones del deudor principal, aun cuando la obligación principal no tuviera hipoteca. En caso de extinguir alguna duda, digamos, en caso de existir, no extinguir, sino existir alguna duda, se tendrá en cuenta la interpretación más favorable a la conformidad de las dos obligaciones, principal y accesoria. Ya ahí termina continúa Viviana. Bueno, continuando con nuestra exposición referente al contrato de fianza, vamos a encontrar en el artículo 2371 del Código Civil colombiano, que vamos a encontrar fianza sin la voluntad del deudor. ¿Qué significa eso? Significa que, como ya nos lo comentaron al inicio, se necesita una garantía, digámoslo así. Entonces, como la fianza va a ser esa garantía, entonces, en este caso, se puede afianzar o se puede llegar a hacer este contrato de fianza sin requerir que el deudor tenga conocimiento de ello, porque necesitamos que alguien nos respalde esa deuda. Entonces, en ese sentido, por eso, digamos que este artículo respaldaría el artículo donde habla sobre la legalidad de la fianza como tal y de este contrato. En el artículo 2372 nos vamos a encontrar confianza en persona jurídica y herencia yacente. ¿Qué significa ello? Significa que se puede afianzar precisamente a una persona jurídica, es decir, a una empresa, a una inmobiliaria, como en el caso de que nos expone la compañera Claudia, que ella tiene una inmobiliaria y entonces busca precisamente esas afianzadoras para que puedan respaldar la deuda de la persona que va a tomar el arriendo y demás. Y en cuanto a la herencia yacente, significa que también se puede afianzar una herencia que no tenga herederos. Es aquella que ha sido repudiada, es decir, la herencia yacente que no ha sido aceptada, que no tiene un albacea determinado y que no hay pues alguien encargado como tal. Entonces, digamos que también hace referencia y apoya este artículo entonces a esa fianza en términos desde la legalidad, porque es la que se encarga de que mientras alguien comparezca como tal vez el heredero, entonces es el Estado quien se va a encargar de precisamente afianzar o tener digamos, esta herencia mientras aparece, o definitivamente si no aparece a nadie en los 2 años siguientes, pues obviamente el Estado se encargará pues de hacerlo pertinente. En nuestro artículo del Código Civil colombiano, en el artículo 2373, vamos a encontrar el alcance de la fianza. El alcance de la fianza consiste en que si el deudor no paga, el fiador debe responder por todo lo que resulte a favor del acreedor y que sea necesario a la deuda principal. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Significa que debe abarcar todos esos accesorios de la deuda
que incluyen como por ejemplo los costos, los intereses, todo lo que está obviamente a nombre del deudor principal, ¿listo? Entonces es básicamente en lo que consiste, es decir, hasta dónde va precisamente esta fianza, es decir, que abarca todo aquello de lo que el deudor se comprometió y que efectivamente no pagó y que le corresponde al fiador pues hacer y pagar todo aquello que le correspondía al deudor. ¿Listo? Y para finalizar, en nuestro artículo 2374 nos habla de la obligación de prestar la fianza. Entonces, nos dice que es básicamente tener en cuenta que el obligado a prestar la fianza lo hace a petición del acreedor si hay, digamos, estas condiciones. Una de las condiciones es que el deudor hubiera aceptado, pues, el estipulado de la fianza. Un deudor, por ejemplo, que sus facultades económicas, digamos, pongan en peligro precisamente el hecho de que él pueda cumplir con los pagos y con la obligación que adquirió, bien sea pues de arriendo u otras, ¿listo? Y por último, el deudor que se esté o que pueda llegar a ausentarse del lugar en donde adquirió, digámoslo así, esta deuda donde adquirió pues este contrato inicial, porque recordemos que el contrato de fianza es un accesorio, es decir, hay un contrato principal y el de fianza es el segundo que respalda precisamente esta deuda. Entonces, es con el ánimo de que esta persona que no esté en el territorio tenga el respaldo precisamente para poder llevar a cabo el pago de esa deuda, porque lo que queremos con el contrato de fianza es precisamente la garantía de que se pueda pagar la deuda y que se respalde esta deuda. ¿Listo? Entonces, esas son las condiciones y esas serían como las obligaciones para prestar la fianza. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Bueno, en el artículo 2375 encontramos la insolvencia sobreviniente del fiador. Básicamente lo que nos quiere decir es que cuando una persona que va a ser el fiador tiene más pasivos que activos, pues la fianza va a ser ineficaz, ¿sí? Es decir, no va a tener una utilidad para el acreedor. En el artículo 2376, en los requisitos del fiador y la suficiencia de los bienes, entonces vamos a encontrar que el fiador no puede renunciar a la fianza en visto al principio de lealtad para con su acreedor, por cuanto esté presto el dinero, el deudor, prestó el dinero por la confianza que le inspiró el fiador, ¿sí? Es por eso que se firma el contrato de fianza. Pero si el fiador renuncia a ella, pues va a defraudar esa confianza y va a quedar ineficaz el contrato. Si la fianza se pudiera renunciar, los fraudes estarían a la orden del día. En consecuencia, la fianza se extingue, pero no se renuncia. El fiador no puede arrepentirse a expensas del acreedor. Adicionalmente, cabe señalar que las facultades económicas del fiador, en general, la ley toma en cuenta los bienes raíces de su propiedad, pero con las siguientes exclusiones. Primero, los bienes raíces del fiador que estén fuera del territorio de la República no los van a tener en cuenta porque tendría una persecución muy difícil para el acreedor, es decir, sería muy complejo ir fuera de Colombia, digamos que incautar esos bienes. Los bienes raíces sujetos a hipotecas gravosas, es decir, cuando el monto de las obligaciones causadas con una hipoteca sea semejante, incluso mayor, al valor de la transacción del inmueble. Los bienes raíces sujetos a condición resolutoria, por ejemplo, se debe un saldo de precio por el comprador. Y los bienes raíces embargados porque están fuera del comercio y en su enajenación hay un objeto ilícito y por ende una nulidad absoluta, con lo cual no podrían ser perseguidos por el acreedor. La siguiente diapositiva. En el artículo 2377 encontramos la responsabilidad del fiador. Entonces, la fianza es un contrato por medio del cual una persona denominada fiador se obliga a responder por la obligación del deudor principal.
principal. Tengamos en cuenta que si este no cumple con ella, tendría las siguientes características. Entonces, el contrato se denomina así, ya que está regulado en el Código Civil a partir del artículo 2361 al 2408, como nos decía nuestra compañera Claudia. Es un contrato accesorio de vía que depende de la celebración de un contrato principal para poder existir, es decir, debe existir una obligación nacida de un contrato para que pueda suscribir el contrato de fianza, como nos lo decía nuestra compañera Viviana. La fianza se celebra con la finalidad de garantizar una obligación ajena, pero en lo cual solo puede el acreedor cobrar al fiador cuando el deudor principal de la obligación no le cumple. Y teniendo en cuenta que ese fiador, pues, sus activos sean superiores a sus pasivos. El contrato puede ser parcial o total, es decir, el fiador se puede obligar a cumplir ya sea una parte de la obligación o toda la obligación completa como deudor principal. Quien sirve de fiador está firmando un contrato de fianza. Es importante que se tenga en cuenta que el fiador se compromete a pagar una deuda si el obligado principal no la paga. Es decir, que el fiador debe responder por la deuda de su amigo o la persona pues, a la que le prestó la firma, pero al acreedor primero debe perseguir las propiedades del deudor principal. Y solo si no es posible cobrarle esa obligación, ahí sí van detrás del fiador. En el artículo 2378 encontramos la transmisibilidad de la fianza. Eso quiere decir que las obligaciones del fiador se transmiten a los herederos. Así que al fallecer el fiador, el patrimonio de este sigue respaldando la fianza. Recordemos que las deudas se heredan y una fianza es una deuda. Al aceptar una fianza, el fiador se compromete a responder por la obligación del deudor y lo respalda con su patrimonio. Es por ello que la fianza no se extingue con el fallecimiento del fiador. Si el deudor, el que fallece, la fianza no termina, sigue siendo responsabilidad de los herederos. La fianza se extingue cuando se extinga la deuda y en razón a ese principio de toda obligación, la muerte del deudor no revela al fiador. Perdón. Y ser fiador implica asumir una gran responsabilidad de la que no puede eximirse unilateralmente, ni siquiera después de muerto. Muchas gracias. Buenas noches. Ahora vamos a hablar de los efectos de la fianza entre el acreedor y el fiador. El artículo 2379 habla del pago de la deuda por el fiador. Esto significa que el fiador puede en cualquier caso pagar la deuda por voluntad, aunque el acreedor no se lo haya solicitado. Es decir, que si yo soy fiador de Cindy y está en mi voluntad pagar la deuda, yo puedo hacerlo sin ningún problema, aun cuando el acreedor no me haya solicitado el pago de la fianza. Clau. Perdón, me quedé dormida, que disculpe. El artículo, perdón, pásame el primero, el 2380. El artículo 2380 del Código Civil nos habla de las excepciones del fiador. El fiador, que es la empresa afianzadora, en este caso. Aquí nos dice, discúlpeme si lo leo, pero es para después volverlo a explicar, que el fiador puede oponer al acreedor, que es al que se le debe el dinero, cualquier excepción real, como la de dolo, cosa juzgada, espérenme un momento, que es que no leo bien aquí dice que el fiador puede oponer al acreedor cualquier excepción real, como las de dolo, violencia o cosa juzgada, pero no las personales del deudor, como su incapacidad de obligarse, cesión de bienes o el derecho que tenga de no ser privado de lo necesario para subsistir. Son excepciones reales las inherentes a la obligación principal. En esto estamos hablando es cómo la empresa, la firma afianzadora, puede oponerle al que se le debe ese dinero cualquier excepción que en ese momento tenga, como las que acabamos de nombrar, más no a la del deudor. Al deudor, él no puede respaldarse ante su incapacidad de pagar la obligación que ha adquirido. Entonces, en este artículo 23 hablan de la excepción que tiene en este caso la empresa contratante con la que se ha tomado el seguro. Después seguimos con el artículo 2381. Aquí nos dice los derechos de rebaja del fiador por imposibilidad de subrogación de acciones. En este artículo 2381 lo que nos está hablando es ante la imposibilidad de hacer un cambio
un cambio, el poder cambiar ¿cómo se llama? Como la garantía que se ha hecho. Entonces el acreedor lo que hace es que en el momento de la demanda le dice al acreedor, mire, yo le quité esto o se lo obtuvo, se lo obtuvo tras la demanda al deudor parte de este dinero. Entonces automáticamente todo eso que se haya recuperado se le quita la obligación inicial y solamente la demanda se hace por la diferencia de lo que en ese momento se está debiendo, o se paga por la diferencia de lo que el deudor ha dejado de cancelar. Básicamente eso es lo que explica el artículo 2381. Gracias. Listo. Continuamos con el artículo 2382, que nos habla del requerimiento del acreedor por el fiador. Cuando el fiador no se ha reconvenido, es como decir llamado a pagar esa deuda, él goza de un beneficio que se llama el beneficio de exclusión. Es decir, que podrá exigir que antes de proceder contra él se persiga la deuda de los bienes del deudor principal. Muchas veces, como estos contratos se hacen por amistad, si yo sé que, por ejemplo, yo soy la fiadora de Cindy, yo sé que ella no va a pagar y que se piensa ir del país o bueno, no sé, algo así, yo puedo decirle al acreedor que, ojo con eso, ella se va a ir, y para que antes de perseguirme a mí en el momento, porque soy la fiadora, pues le haga el cobro a ella. En ese orden de ideas, ese artículo se refiere a que el fiador le puede exigir al acreedor que antes de proceder a una acción legal contra él, persiga los bienes del deudor principal. Ya si el acreedor se tarda en hacerlo y el deudor principal se declara en insolvencia, pues como suele pasar, ya el fiador no será responsable porque hizo su solicitud a tiempo. Esto tiene por objeto no responsabilizar al fiador por la negligencia del acreedor en perseguir al deudor en este caso. Bueno, aquí encontramos el artículo 2383 y nos amplía un poco más el concepto que nos hablaba aquí la compañera. Este artículo 2383 en el Código Civil se consagra el del beneficio de exclusión. Este beneficio, dicho beneficio, al determinar el fiador reconvenido, goza del beneficio de exclusión, en virtud del cual podrá exigir que antes de proceder contra él se persiga el pago de la deuda en los bienes del deudor principal y en las hipotecas o prendas prestadas por este para la seguridad de la misma. Al respecto, nos dice el insigne profesor Álvaro Pérez que del artículo anterior se desprende que el fiador goza de la libertad para oponer o no a su arbitrio dicho beneficio, pues así se deduce del empleo del término podrá. O sea, aquí en la parte de podrá. No obstante, lo anterior es necesario para poder oponer a arbitrio del fiador este beneficio, cumplir con los requisitos establecidos por el legislador en el artículo 2384. En este artículo vamos a hablar del artículo 2384. El artículo 2384 nos habla de los requisitos, del beneficio de exclusión. Como tenemos aquí, en este punto, para poder gozar del beneficio de exclusión son necesarias las condiciones siguientes: que no se haya renunciado expresamente, que no se, de cierta forma, no se haya pronunciado a renunciar a ese beneficio, que el fiador no se haya obligado como deudor solidario, que la obligación principal produzca acción, que la fianza no haya sido ordenada por el juez, que se oponga el beneficio luego que sea requerido el fiador, salvo que el deudor al tiempo del requerimiento no tenga bienes y después los adquiera, que se señalen al acreedor los bienes del deudor principal. Entonces, aquí también el profesor nos decía que en este artículo del Código Civil, que el fiador no esté privado de él, que lo ponga en tiempo oportuno, que se señalen los bienes del deudor principal, y 4, que se paguen los costos de exclusión si el acreedor lo solicitare. Sobre el primero de estos requisitos hay que decir que este estado se produce en 4 eventualidades mediante la renuncia expresa al beneficio, cuando se constituyó como fiador solidario y cuando lo afianzado es una obligación natural y cuando la fianza es legal o judicial. En lo que respecta a la oportunidad para oponerlo,
en este caso, pues también nos habla otro grande profesor, el profesor Lozada Bustos, dice que es cuando el fiador es ejecutado, el efecto que produce oponer este beneficio es la suspensión del procedimiento contra el fiador. Entonces, continuamos con el siguiente punto, artículo 2385, los bienes excluidos de la exclusión. En este artículo tenemos los siguientes bienes excluidos. No se tomarán en cuenta para la exclusión, los bienes existentes fuera del territorio o el domicilio del deudor, los bienes embargados o litigiosos, o los créditos de dudoso o difícil cobro, los bienes cuyo dominio está sujeto a una condición resolutoria, los bienes hipotecados a favor de deudas preferentes en la parte que pareciere necesaria para el pago completo de estas. Y por la renuncia del fiador principal no se entenderá que renuncia el subfiador. Entonces, también quiero ampliar en esto, enfocándonos un poquito más aquí sobre el artículo 2384, que se hace referencia en la definición anterior, se estipula el numeral segundo, que para que sea posible gozar del beneficio de exclusión, se debe cumplir con las siguientes condiciones: que el fiador no se haya obligado como deudor solidario, razón por la cual pierde tal beneficio en el momento de obligarse solidariamente. También puede suceder que el fiador se obligue como codeudor solidario. Aquí la cuestión es diferente porque su compromiso no se limita a la fianza, sino que se extiende por la solidaridad de la deuda al pago de la obligación. Entonces, basado en eso, aquí nuevamente nos enfocamos en el tema de lo que es los bienes excluidos. Quería devolverme un poquito para que se dieran de cuenta, de cierta forma, cómo se pueden, los que no se deben de tomar en cuenta para la exclusión. Terminamos con el artículo 2386, que es el derecho al anticipo de los costos de la exclusión. El acreedor tendrá derecho para que el fiador le anticipe los costos de la exclusión. El juez, en caso necesario, fijará la cuantía de la anticipación y nombrará a la persona en cuyo poder se consigne, que podrá ser el acreedor mismo. Si el fiador prefiere hacer la exclusión por sí mismo, dentro de un plazo razonable, será oído. Entonces, al finalizar, ahorita el otro compañero que sigue, voy a colocar de cierta forma lo que es el contrato de fianza en unos términos coloquiales para que lo podamos comprender todos. Continúa. Efraín. Artículo 2387. Beneficio de exclusión en deudas solidarias. Los fiadores en alguna forma son personas que garantizan el pago de una obligación. Lo mismo los obligados solidariamente. En general, si varias personas han firmado solidariamente una obligación y hay un fiador, este fiador puede excusarse diciéndole al acreedor que se le persiga primero los bienes de los deudores solidarios. Artículo 2388. Oposición del beneficio de exclusión. El fiador tiene la posibilidad de excusarse para que no se le persigan sus bienes una sola vez. Artículo 2389. Obligaciones de aceptar pago parcial con bienes discutidos. Hay casos donde el acreedor hace caso omiso al beneficio de la exclusión, o sea, persigue los bienes del fiador y al deudor solidario. Entonces, estos responderán únicamente de manera proporcional a la deuda. Si le embargan los bienes al fiador y él tiene muy poco, de tal forma que no alcanza a pagar toda la deuda, será aceptado lo poco que tiene por el acreedor. Artículo 2390, el próximo. Luis, el 2390. Ahí está. Ahí está expuesto. Listo. Ok. Responsabilidad del fiador por omisión o negligencia del acreedor. Si el deudor principal alcanza a pagar una parte, pero no todo, queda un saldo, entonces los bienes del fiador solo pagará el saldo o lo que falte por pagar. Es muy posible que un fiador pueda decir,
yo le sirvo de fiador solo en la parte que él no alcance a pagar con sus bienes. El fiador no será responsable de la insolvencia del deudor de acuerdo a las siguientes circunstancias. Primero, que el acreedor haya tenido medios suficientes para hacerse pagar. Y segundo, que haya sido negligente en servir de ellos. Gracias. Buenas noches. Hablamos del artículo 2391, el beneficio de exclusión del subfiador. Por favor, más durito que no se escucha, gracias. Bueno, como ya lo han mencionado nuestros compañeros anteriormente, el beneficio, acá hablamos del beneficio de exclusión, que el subfiador goza del beneficio de exclusión tanto respecto al fiador como al deudor principal. Consiste en la facultad que tiene el fiador para exigir que el acreedor de una obligación persiga la deuda en los bienes del deudor principal antes de solicitarle al fiador que pague la deuda, como ya lo han mencionado, de lo que se desprende que no está obligado a pagar hasta que concurra en esa circunstancia. En el artículo 2392 hablamos de la pluralidad de fiadores y beneficio de división. Aquí vemos que cuando hay varios fiadores que garantizan una misma deuda, estamos ante la denominada, ante una denominada confianza. En esos supuestos, la responsabilidad se divide entre ellos en cuotas iguales. Por tanto, salvo que se haya pactado la solidaridad entre los cofiadores, el acreedor podrá exigirle a cada uno su parte correspondiente. Si un cofiador resulta insolvente, su cuota se repartirá entre el resto de los cofiadores. Siguiente, por favor. En la procedencia del beneficio de división. En el beneficio de división se supone la existencia de una obligación no solidaria y de varios fiadores que se hayan obligados al pago de la misma por partes iguales. De manera que el acreedor solo puede reclamar de cada uno de ellos la cantidad que resulte de dividir a prorrata el monto total de la deuda por la cantidad de fiadores obligados. Continúa al siguiente, por favor. Buenas noches, doctor, compañeros. En el capítulo 3, el Código Civil colombiano regula los efectos de la fianza entre el fiador y el deudor. En el artículo 2394 determina los derechos del fiador. En esto se estipula que la fianza no se puede renunciar, pero el fiador tiene derecho a exigir su relevo al deudor en los casos que señala el artículo 2394. Esos casos son, el primero, cuando el deudor principal disipa o aventura temerariamente sus bienes, cuando el deudor se ve en riesgo de quedar en insolvencia. Segundo, cuando el deudor principal se obligó a obtener el relevo de la fianza dentro de cierto plazo y se ha vencido este plazo. Después de un proceso en el cual el fiador solicita el relevo, se ordene un tiempo para que este se efectúe y se vence. Tercero, cuando se ha vencido el plazo o cumplido la condición que hace inmediatamente exigible la obligación principal en todo o parte. Es decir, cuando este tiempo ya se había establecido, pues, se vence. Dice el cuarto, si hubiera transcurrido 10 años desde el otorgamiento de la fianza, a menos que la obligación principal se haya contraído por un tiempo determinado. Más largo, o sea, de aquellas que no están sujetas a extinguirse en tiempo determinado, como la de los tutores y curadores, la de usufructuario, la de la renta vitalicia, la de los empleados en la recaudación o administración de rentas públicas. Después de 10 años, esto prescribe. Quinto, si hay temor fundado que el deudor principal se fugue, no dejando bienes raíces suficientes para el pago de la deuda. Los derechos aquí concedidos al fiador no se extinguen al que afianzó contra la voluntad del deudor. En el
Artículo 2395 del Código Civil establece la acción de reembolso e indemnización del fiador contra el deudor. Esto quiere decir que el deudor debe ser indemnizado por el obligado, el deudor. Bueno, en este decimos que el fiador tendrá acción contra el deudor principal para el reembolso de lo que haya pagado por él, con intereses y gastos, aunque la fianza haya sido ignorada del deudor. Tendrá también derecho a indemnización de perjuicios según las reglas generales. Esto aplica en el caso de que el fiador pueda hacer un negocio o tenga en planes invertir en un negocio y por pagar o asumir la obligación el negocio del cual le generaría ganancias no pueda percibirlo. Entonces, en este caso, él tiene un perjuicio porque dejó de recibir, tuvo que utilizar ese dinero para pagar una obligación que no le correspondía, y entonces en este caso él puede demandar al deudor para que se le indemnice por este acto. Pero no podrá pedir el reembolso de gastos inconsiderados ni los que haya sufrido antes de la notificación al deudor principal de la demanda intentada contra dicho fiador. O sea, pues, quiere decir que antes de notificarle al deudor, pues obviamente estos perjuicios no se tendrán en cuenta. El artículo 2396 habla de la fianza por mandato. Cuando la fianza se ha otorgado por encargo de un tercer fiador que ha pagado, tendrá acción contra el mandante sin perjuicio de que le competa contra el principal deudor, que es el mandante quien concede el encargo, como ya lo habíamos visto. Artículo 2397, acciones del fiador frente a pluralidades de deudores solidarios. Si hubiere muchos deudores principales y solidarios en los que ha afianzado, a todos podrá demandar a cada uno de ellos en total de la deuda, en los términos del artículo 2395 que nos habla de la acción de reembolso. Pero el fiador particular de uno de ellos solo contra él podrá repetir por el todo y no tendrá contra los otros sino las acciones que le correspondan como subrogado en las del deudor a quienes ha afianzado. Es decir, él podrá demandar a los distintos deudores por el porcentaje de la deuda asumida. Sigue mi compañero. Listo. Ahora vamos a hablar del artículo 2398 que habla del pago anticipado de la obligación principal. Dice que el fiador que pagó antes de expirar el plazo de la obligación principal no podrá reconvenir al deudor sino después de expirado el plazo. Allí nos damos cuenta que el fiador, de acuerdo al artículo 2379, el fiador puede pagar antes en todos los casos en que pudiera hacerlo el deudor. Entonces decimos que cuando esta situación sea, lo primero que tenemos que pensar es que el fiador ha renunciado al plazo, así como podría hacerlo el deudor principal. Yo puedo decir pacté a 12 meses, pero si a los 9 meses tengo cómo pagar, pues lo haré. Pero este tema es algo muy personal. En este caso fue el fiador el que decidió pagar. Entonces el hecho de que el fiador haya pagado antes no significa que el deudor así lo haya querido. De ahí sería una consecuencia y es que él no puede hacer exigible la obligación antes de ese tiempo. Es decir, si pactó a 12 meses y el fiador a los 9 meses paga la obligación de forma anticipada, no podrá exigirme el pago de esto, sino hasta que se cumple el plazo inicialmente pactado, como lo dispone el artículo 2398. Luego viene el artículo 2399 que habla de la condonación de la deuda. Seguramente muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos adquirido alguna deuda económica con otra persona. Creo que a pocos nos habrá pasado de que esa persona decide exonerarnos de ese pago por las razones que se sea. Es decir, que decide que esa obligación de pagar se extingue. ¿Qué significa condonar una deuda? La condonación de una deuda, o también llamada remisión en el Código Civil, es uno de extinguir las obligaciones, mediante la cual se perdona o exonera a una persona del cumplimiento de una obligación económica. Es decir, que el deudor queda liberado de la deuda en virtud de esa remisión. ¿Quién puede condonar una deuda? La persona que se encuentra facultada para la condonación es el acreedor de la obligación, nadie más. Es decir, a quien se le debe el dinero, siempre y cuando se encuentre en pleno uso de sus facultades mentales. Hay un tema a tener en cuenta y es que cuando se trata de la condonación de una deuda que supere los 50 salarios mínimos, debe ser autorizada por un notario mediante una escritura pública y con el requisito, lleno de los requisitos que ambas partes se encuentren en pleno uso de sus facultades mentales. Asimismo, es importante que tengamos en cuenta que una forma de condonar una deuda es
cuando existe un título valor de por medio y el acreedor te lo entrega para que tú lo destruyas, puede ser un pagaré, una letra, bueno, lo que sea para que quede extinguida la obligación del pago. Para este caso de este artículo, esto se da a favor del deudor y nos dice que el acreedor, o sea, a quien se le debe, cuando éste condona la deuda al fiador, no puede repetir, o sea, cobrarle al deudor la suma que el acreedor le condonó. Un ejemplo sería, si Juan le debe a Ana 6 millones de pesos y María es la fiadora, Juan no tiene empleo por lo cual no ha pagado, así que Ana hace efectiva la fianza hacia María. Esta, después de llegar a un acuerdo, quedan en que le pague 5 millones y ella así para recuperar su dinero. En este caso, María no puede llegar después a cobrarle a Juan los 6 millones, puesto que a ella le han condonado 1 millón de pesos, solamente ha pagado 5. Ahora vamos a hablar del artículo 2400, que es la excepción a las acciones de reembolso e indemnización de las que hablaron mis compañeros en los artículos pasados. Dice que cuando la obligación del principal deudor es puramente natural y no se ha validado por la ratificación o lapso del tiempo. Tenemos, como ya habían dicho los compañeros, que tenemos obligaciones que pueden ser civiles o pueden ser naturales. Las obligaciones civiles son las que para su cumplimiento pueden motivar una acción legal, al tiempo que serán obligaciones naturales aquellas que no tienen un sustento legal, como las deudas de juego. Entonces, hay unas exclusiones de ello para pedir esa indemnización. Cuando el fiador se haya obligado contra la voluntad del deudor principal y sin perjuicio del derecho del fiador para repetir contra quien hubiere según las reglas generales. Un ejemplo puede ser en caso de una deuda de juego. Si yo le sirvo de fiadora a Viviana para pagar una deuda que tiene en el casino y que nos dejen salir, aunque ella me diga que no, sin embargo, pues yo insisto para que nos dejen salir, ahí se presenta una excepción, puesto que además de ser una obligación natural que es de juego, no lleva ningún contrato, yo me obligué contra su voluntad. Es decir, que si después ella no me quiere pagar, pues yo no la puedo demandar por ello. Y cuando por no haber sido válido el pago del fiador no ha quedado extinguida la deuda. Puede ser que el fiador haya pagado con un cheque que rebote, una transacción rechazada, como quiera que sea, no podrá exigir el reembolso hasta que dicho pago no esté efectivamente corroborado y se haya extinguido la deuda. El artículo 2401 nos habla del pago sin aviso al fiador. Es decir, si yo pago la deuda en su totalidad como deudor, perdón, debo informar al fiador que ya lo hice y en caso de no hacerlo, y si por alguna razón el fiador sin saber que yo ya pagué, realiza otro pago en aras de no verse afectado, yo debo responderle por ese pago y luego yo repetir al acreedor que recibió ese dinero que realmente ya no se le debía. En el artículo 2402 es el caso contrario, que es el pago sin aviso al deudor. Si yo como fiador ignorando o por falta de aviso no le pagué y no le avisé de la extinción de la deuda, pago esa deuda, no le aviso al deudor y este paga de nuevo. Yo no puedo cobrarle al deudor lo pagado de más, pero sí podría iniciar una acción legal ante el acreedor para que me restituya el pago por ser un pago no debido. Muchas gracias. Buenas noches a todos. A mí me tocó efectos de la fianza entre confiadores. La subrogación del fiador. Como lo cita en el artículo, dice que el fiador que pague más de lo que proporciona le corresponde un subrogado por el exceso de derechos del acreedor. Dice que la compensación entre un procedente y oponerlo en un juicio es fundamental en un título de crédito o que han creado un bono respectivo ante que hayan notado el cuerpo propio de un documento. Es decir, que se hace una excepción a la persona contra el actor. Es decir, si yo estoy prestando una plata y yo estoy condenando una deuda, a mí, por ser persona, yo tengo el bono respectivo. Y a la persona natural que da contra el actor, a la que le presté, se le hace una excepción. En el siguiente, en el artículo 2404, la imprudencia sobre la posición excepcional de personales, dice que los confiadores no podrán oponer o apagar las excepciones puramente personales del deudor principal. Tampoco podrán oponer al confiador o apagar excepciones. Me dice que la improcedencia
son exenciones de formas de un mérito sustantivo procesal. Es como la excepción de pronto tenemos un crédito con un fondo y nos demandan. Entonces, uno como actor pone resistencia, entonces ahí es donde entra la forma de las excepciones, donde está el contrato, donde se marcha la acción correspondiente de la entidad. Esa es como la parte donde ellos llegan a hacer acto de su poder, ahí donde tienen en la cuantía que nos han prestado, lo que hemos hecho. En el artículo 2405, la responsabilidad del subfiador. Cuando los subfiadores o yo fío a una persona y la persona no tiene la insolvencia económica, yo me hago cargo y condeno la deuda. Cuando el subfiador no está apto para condenar esa deuda, hay procesos donde están las fianceadoras que van a hacer ese proceso. Entonces tenemos un fiador, el subfiador, y la fianzadora que nos va a responder sobre un préstamo que yo saqué a la entidad Colpatria. Entonces yo como que insolvente y mi fiador quedó insolvente, la que va a pagar es la fianzadora. Eso es como se rige en las fianzas. Siga, compañero. Bueno, buenas noches. Vamos a hablar de las causales de extinción de la fianza. Igual la extinción de la fianza se extingue de acuerdo pues como a las siguientes causas: cuando la obligación sea cumplida por el deudor y si éste no lo hiciera, cuando sea pagada por el fiador. También por la prórroga que da el acreedor al deudor sin el consentimiento del fiador, y también por la confusión de los deudores de los derechos del deudor y del acreedor. Acá vemos que en el artículo 2406 la fianza se extingue en todo parte por los mismos medios, las obligaciones según las reglas generales, y además está por el relevo de la fianza en todo parte concedido por el acreedor. El relevo de la fianza no se puede renunciar, pero el fiador tiene derecho a exigir su relevo al deudor. También digamos que vemos que en cuanto al acreedor, por el hecho de la culpa suya, ha perdido las acciones en que el fiador tenía el derecho a subrogarse y por la extinción de la obligación principal en toda parte. Entonces vemos que cuando se extingue la fianza se extingue por vía de consecuencia en los casos en que la obligación principal garantizada haya sido novada sin consentimiento de la institución fiadora. Y también digamos que vemos que los fiadores, aun cuando sean solidarios, quedan libres de su obligación si por culpa o negligencia del acreedor no pueden subrogarse en los derechos, privilegios o hipotecas del mismo acreedor. Siguiente, por favor. Vemos que en el 2407, si el acreedor acepta voluntariamente el deudor principal un descargo de la deuda, un objeto distinto del que el deudor estaba obligado a darle el pago, que irrevocablemente extinguía la fianza, aunque después sobrevenga la acción del objeto. Entonces ahí entendemos que como pago, como extinción de las obligaciones, la acción en pago, pues es la forma de extinción de las obligaciones en la cual pues el acreedor acepta recibir como pago por parte del deudor un objeto diverso al que se adeuda. Distinguiéndose de la novación objeta, pues como en cuanto a que la dación en pago es convenio entre el acreedor y el deudor. Y en el 2408, digamos que está la extinción por confusión de calidades, se extingue la fianza por la confusión de las calidades de acreedor y fiador o del deudor y fiador, pero en este caso, en este segundo caso, la obligación del subfiador subsiste. Entonces ahí vemos que la extinción por confusión, la confusión a pesar de no estar definida, es una parte de la forma de extinguir la obligación cuando una misma persona pasa a ser acreedora de su propia deuda, como cuando el deudor pasa a ser heredero del deudor, como se extingue una obligación por confusión. Digamos que en los casos de deudores solidarios, tranquila, puedes quitarla. La confusión solo extinguirá la cuota del deudor
Confundido, en todo caso, el acreedor podrá dirigirse contra los deudores restantes por las cuotas faltantes. Tenemos acá que cuando, bueno, veía algo interesante, es que cuando hay que tener en cuenta que el acreedor es el que presta un dinero, por ejemplo, el arrendador de una vivienda, puede haber tenido en cuenta para consentir o suscribir un contrato o prestar ese dinero las garantías ofrecidas entre ellas, la fianza prestada por un tercero. Por lo tanto, la fianza por regla general solo se extingue por las mismas causas que la obligación principal. Si se extingue esta, pues se extingue la fianza. Y por las mismas causas que el resto de las obligaciones, por ejemplo, el pago, no obstante, hay otras causas especiales por las cuales también se extingue la fianza. Digamos, en caso de la dación de pago, y si el deudor paga al acreedor como un inmueble u otras, pues digamos que se extingue la fianza. Otra causa se da cuando el acreedor lleva a cabo algún hecho que impida la subrogación del fiador en los derechos, en las hipotecas, o digamos que el acreedor no recurre, declara perdido un derecho de que gozaba o algo así. Otro caso de extinción de la fianza es el de la concesión de prórroga por el acreedor sin el consentimiento del fiador. Ahí pues finaliza todo el tema de la extinción. Muchas gracias. Luis. Listo, entonces vamos a colocar aquí un caso práctico con algunos compañeros que tienen empresas. En este sentido, quiero que si tienen ahí donde copiar, tomar nota, pues sería excelente, mire. Entonces, por ejemplo, nuestro amigo Oscar maneja un tema de transporte, no sé qué empresa es la que tiene él en estos momentos. Sí sería bueno. Oscar, ¿está por ahí? Oscar. Oscar, bueno, una persona que tenga empresa y vamos haciendo, digamos, el ejemplo de una forma. Hola. Hoy no vinieron los empresarios, Luis. Señor, ¿qué necesita? Bueno, vaya, entonces vamos a compartir un momentico ahí, vamos a compartir un momentico este contrato de fianza y ¿están viendo la pantalla? Sí. Ok, en este caso podemos ver en la parte inicial, podemos colocar la empresa iniciaría con el nombre de su empresa. ¿Cómo se llama su empresa? ¿Cómo se llamaría? ¿Cómo es la empresa de usted? Nacional de Combustibles. Listo, entonces iniciamos. Nacional de Combustible, empresa dedicada al transporte de pasajeros, tramitó un préstamo ante el Banco de la Vivienda por la suma de 50 millones de pesos, monto que debería cancelar en 3 años. 3 años. El banco, para otorgarle el crédito, solicitó la constitución de alguna garantía, por lo que la empresa otorgó una hipoteca sobre un inmueble de su propiedad a favor del banco. Pero al no ser suficiente respaldo, decidió garantizar su deuda por una fianza, la misma que fue asumida por el señor, en este caso pongamos aquí a Wilfredo Zárate. ¿Sí? ¿Wilfredo está por ahí? Presente, don Luis. Listo. Entonces, por el señor Wilfredo Zárate, conocido empresario de reconocida solvencia económica. El señor decide constituirse, el señor Zárate decide constituirse como fiador y responder ante el no pago del deudor, pero solo de la deuda especificada en el presente contrato y no sobre otra deuda futura ni anterior. En este sentido, el señor Zárate, Wilfredo, firma el presente contrato de fianza en los siguientes términos. Entonces, Maye, aquí ya, y Wilfredo, aquí continuaría lo que se denomina, digamos, ya en el contrato. En este caso, pues ya ahí se establecen, digamos, cada uno de los puntos. Pues aquí iría el nombre de ustedes, entre el suscrito a saber, por una parte, y ya pues de cierta forma, usted pasaría, digamos, la empresa de Maye pasa a ser la empresa que es la deudora, el fiador es Wilfredo y el Banco de Vivienda es el acreedor. Entonces, pues esto es un pequeño ejemplo de lo que es el contrato como tal. ¿Listo?
No faltaría ahí en las cláusulas, no sé, pregunto. Sí, pues digamos es para no, pues para ir de para Sí. abajo ya continuaría bastante. Lo que pasa es que, digamos, es como el inicio realmente de lo Ok. que es el contrato. Pero sí, de Gracias, ahí Luis. continuamos y le podemos colocar 20, 30 hojas, dependiendo de cada una de las características de lo que ya hemos expuesto. Gracias. ¿Ok? Doña Claudia, ¿quiere decir algo más? No, para nada, está excelente. Es que pensé que, verdad, los empresarios hoy no habían venido a clase. Listo, bueno, ok. Bueno, ahí nombraron a Wilfredo, qué mejor empresario. Yo estoy dentro de las MIPYMES, las pequeñas y medianas empresas. Bueno, yo tengo una duda, Luis, en el tema de cuando ustedes hablan de subfiador, es cuando se presenta esa figura de tercer fiador. Realmente los tres ejes principales estarían en las tres personas, en la persona que adquiere la deuda, el fiador y el acreedor. Cuando ya hablamos de esta figura de subfiador, es aquella como entidad que va como a respaldar de cierta forma a lo que usted está ahí, pero ese subfiador, digamos que en estos contratos no son de cierta forma tenidos muy en cuenta porque ya es como un seguro, realmente es ese seguro que se establece, digamos, de ahí. Pero el subfiador, si somos conscientes, los contratos estarían enfocados en estas tres principales. Y en la fianza por mandato es cuando de pronto yo fío a alguien. Wilfredo, Señora. El subfiador es la persona que sustituye a otra ante la responsabilidad de fiar a un tercero o responder por él. Realmente esa es la tarea del subfiador. Entonces, normalmente en estos contratos casi nunca se da, pero está la figura y si hay que utilizarla, se utiliza. Ah, ok. Y la fianza por mandato, esa figura es cuando yo fío al deudor. El deudor no paga y yo cancelo esa fianza o pago esa deuda, yo puedo de pronto obtener una propiedad del deudor que quedó mal. A eso le llaman fianza por mandato. Tenía esa duda, compañeros. O tengo esa duda. Es que escuché la fianza por mandato dentro de lo que ustedes diferenciaron referente a esta obligación, a este tema de la fianza. Yo no le entendí a Wilfredo, se le fue la onda, sigue con su internet maluco. Es que escuché la fianza por mandato dentro del tema que a ustedes les compete hoy. Sí. ¿Qué es fianza por mandato? ¿Qué es lo que se maldice? Que no le entiendo. ¿Alguien le está es una duda. Después ¿alguien le está copiando bien a Wilfredo? ¿Qué es lo que está preguntando él? Claudia, que si sabes qué es fianza por mandato. Sí, ¿quién los puso? Bueno, entre todos los compañeros. No, quería pues darle la oportunidad porque es que de pronto van a creer que es que yo me apropio del tema y me gustaría que de pronto la compañera, el compañero que expuso lo de fianza por mandato, pues diera la respuesta. Compañeros, la fianza por mandato es cuando un tercero, digamos, por ejemplo, un juez o otro ente da como obliga a esa tercera persona como a ese fiador como a responder. Entonces, por ese por tema, mandato significa que hubo un poder, que me dio un poder, es decir, que alguien lo facultó para que realizara ese contrato o lo comprometiera. ¿Sí? Ok, doctor, muy amable. Gracias, compañeros. Bueno, ¿ya terminaron? ¿Hay preguntas, dudas? Aparte de la de Zárate, ¿o todo quedó claro? Pues
invitarlos a que mis compañeros utilicen en caso que lleguen a solicitar una fianza, porque es mucho más económica que un seguro, ¿no? Y los puede respaldar casi igual de la misma manera. Listo. Dime, Alfaro. Cuando el juez ordena al deudor pagar, ¿cómo se llama esa figura? ¿O al afianzado? El juez siempre va a dar la orden de pago dentro de un proceso, por ejemplo, si fuera un proceso ejecutivo, ¿sí? Pero no es que haya un nombre específico que el juez va a dar la orden contra los que firmaron el documento y el fiador o el fianzador sale también a apoyar el pago del deudor principal, pero está en la misma calidad del principal. Doctor, realmente esa figura del fiador no es muy confiable, ¿no? Eso es más bien como un filtro para poder acceder a cualquier contrato entre las partes. ¿Cómo así, Wilfredo, que no es confiable? ¿Cómo así? Pues me refiero a que no es confiable, Claudia, porque hoy puede firmar esa figura de fiador y ¿qué nos garantiza de que no va a vender, que no va a vender esa propiedad con lo que está prácticamente fiando la deuda al deudor? O en un contrato... o que se va a insolventar el fiador. Que se vaya a insolventar. Es lo que estás diciendo. Lo que entiendo es que se vaya a insolventar la persona. Sí. Es correcto. O sea, eso no se puede evitar. O sea, no puede ocurrir, eso es un riesgo. Sí, claro, es un riesgo. Igual el que exige, ¿no? Pues que su fiador tenga un contrato laboral, pero ¿qué nos garantiza de que ese fiador lo echen de esa empresa? Entonces sí es un riesgo, esa figura de fiador. Y ahí es donde... Ese es igual, es que, Wilfredo, eso es igual que, mire, confiador o sin una empresa aseguradora o con seguro, puede llegar a resultar un caso exactamente igual. Nosotros no tenemos... las empresas de fianza no tienen una bolita de cristal para saber si con todo el procedimiento que se hace para poder mitigar el riesgo, más adelante no se presente un inconveniente. Un caso palpable el que estamos viviendo hace un año. ¿Quién iba a pensar que se llegara a presentar una calamidad como la que vivimos y mucha gente se insolventó y entonces les tocó respaldar a las empresas afianzadoras, les tocó empezar a pagar los diferentes incumplimientos que se estaban presentando? Entonces, esto no es que por más que se le haga el análisis a los documentos, se le mire la capacidad de pago, se mire que no estén reportados en las centrales de riesgo, eso no me quiere decir que al tipo le pudo haber pasado o a ese deudor o a ese fiador del deudor les llegue a pasar algo y se insolventen. Para eso cobran, para insolventarse. Yo creo que el término insolventarse, digamos, a veces no se entiende de la mejor manera. Insolventarse es como que la persona quede sin bienes con qué responder, digamos, de una forma despectiva, ¿sí? No planificada. Entonces, como dice Claudia, eso puede suceder en cualquier momento. O sea, nunca va a haber cubrimiento 100%. Nunca. Doctor,